determine V, que es la tensión del capacitor para el circuito mostrado. En este caso hay una función de escalón unitario, entonces me queda dos intervalos para t menor que 0 y para t mayor o igual a 0. La fuente de corriente para t menor que 0 toma un valor de 0 y para t mayor o igual a 0 toma un valor de 20 amperios. En este caso, para t menor que 0, cuando la fuente toma un valor de 0, esta fuente de corriente se representa como un circuito abierto. En ese caso, la tensión del capacitor no está conectada a ninguna fuente independiente, significa que no está cargado, por lo tanto su tensión inicial es 0. Para t mayor o igual a 0, en ese caso, la fuente toma un valor de 20 amperios. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, como el capacitor está conectado a un circuito con una fuente independiente, su tensión es la suma de dos tensiones, estable más transitorio. Estable la tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial y la tensión Thevenin. En este caso la capacitancia es, no, el valor de tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces lo que necesito determinar es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Entonces lo primero que se tiene que determinar acá es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, mientras esta fuente corriente está a circuito abierto. Entonces esto estaría en serie 120 con 20 en serie 140, y eso en paralelo con estas dos resistencias que están en serie 60 y el equivalente en serie con 8. Entonces, a ver, en ese caso sería 140 paralelo con 60 y más 8, 50. Volvemos al circuito anterior y en este caso voy a determinar la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. Sí, entonces acá la corriente es 0, no pasa corriente ya que es circuito abierto, entonces este resistor se retira. Acá hay una corriente I sub 1 y acá está en serie I sub 2. Acá la tensión es resistor por la corriente. Ambos resistores se pueden determinar por divisor de corriente. Entonces acá a ver, la caída es igual a subida, tensión Thevenin es 10 veces I sub 1, subida, al otro inviertes polaridad, inviertes signo. Acá I sub 1 es por divisor de corriente, ya que están en serie todos los resistores. Resistencia opuesta, que es 170 entre la suma de resistencias 170 más 30, 200 por la fuente. Acá es 10, 17. Entonces acá I sub 3 es, no, I sub 2 es la diferencia, 3 amperios. Entonces la tensión Thevenin vale 170 menos 50 por 3, 20 voltios. Volvemos al circuito anterior y determinamos el valor de tabla capacitancia, que es un mili, por la resistencia Thevenin, que es 50. Entonces acá lo que me interesa es el negativo del recíproco de tau. Un mili es 10 a la menos 3 por 50. Más tenemos entre el negativo del recíproco de tau menos 20. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 20 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. La tensión inicial vale 0, entonces acá sería menos la tensión Thevenin, la función exponencial menos 20t. ¿Qué es esto en voltios? Si factorizamos sería 1 menos la función exponencial. Bien, corroboramos con el solucionario la 8.615
Y efectivamente acá me coincide. Si quisiéramos graficar sería de la siguiente manera. Como la tensión del capacitor es una función continua, simplemente necesitamos dos datos, el instante cero y cuando tiende al infinito. Caso es 20, su término independiente. Entonces sería de la siguiente manera. Acá vemos que se estabiliza en 20. Acá es 20, 0 la tensión del capacitor en función del tiempo. Para t menor que 0 está descargado, tiene un valor de 0 voltios. Entonces en ese instante 0 es continua, entonces luego aumenta exponencialmente y se estabiliza en 20.